bienvenidos todos a Armada Cantabria. Sabido es que nuestro canal trata de hacer llegar hasta donde puede y contribuir a que no se olvide nunca que en España hasta hace muy poco era noticia casi diaria el asesinato, la explosión de bombas y el terror. Creemos que es deber de todos recoger testimonios de aquellos hechos y darlos a conocer. La historia es la que es, y mientras unos quieren blanquearla, nosotros queremos difundir lo que ocurrió, dando voz a sus protagonistas, a los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y a las víctimas y a los protagonistas que desde su profesión conocieron bien y de cerca la problemática, el asesinato, el crimen, y hacer de esta manera que sea un homenaje permanente a su sacrificio y agradecimiento por su labor. Hoy nos acompaña don Jesús María Zuloaga López, subdirector del periódico La Razón y protagonista directo de muchos de esos momentos. Jesús ha estado en el periodismo desde su etapa colegial, en la revista de San Estanislao de Cosca. Estudió en la Escuela Oficial de Periodismo y después de hacer prácticas en diversos medios informativos, se incorporó en 1974 a la redacción de Europa Press, donde cubrió todos los acontecimientos derivados de la muerte de Franco y la transición política, logrando en el seno del gran equipo que formaba aquella agencia, que dirigía Antonio Herrero Losada, importantes exclusivas periodísticas. Tras dirigir el diario Lanza de Ciudad Real, entró como redactor jefe en ABC y formó, junto con otros compañeros, la sección de investigación, que en realidad era una sección contraterrorista, para combatir al entonces influyente Frente Mediático de ETA y, sobre todo, defender a las víctimas y a las fuerzas de seguridad del Estado, tratando de ofrecer una información veraz y objetiva sobre un fenómeno que tanto daño ha hecho a España y destacar la labor de los que combatían esta delincuencia. En los últimos 36 años, primero en ABC y después en La Razón, ha dedicado su actividad profesional a la información sobre las bandas terroristas y en los últimos tiempos a las de carácter yihadista, actividad en la que continúa dada la peligrosidad creciente de este terrorismo. Ha recibido diversos premios y distinciones, como el Nacional de Periodismo en el seno de Europa Press, por la información sobre la muerte de Franco, el Javier Bueno de la Asociación de Prensa por la trayectoria en la información contraterrorista, Reporteros Sin Frontera, Club Internacional de Prensa, ABQ de la Guardia Civil, Dignidad y Justicia, Asociación de Víctimas del Terrorismo y Confederación Española de Policía, entre otros premios y placas. Está en posesión de las medallas al mérito de la Policía y de la Guardia Civil. Jesús, tienes la palabra. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. La verdad es que don Arturo está hecho una presentación de mi persona y de mi actividad que ya no requiere que yo, en fin, explique cuál es el objetivo de esta conferencia. Pero lo que sí quiero explicar es el principio general por el que nos regimos, por el que nos hemos regido, yo personalmente, en estos 36 años de actividad ininterrumpida de información contraterrorista, fundamentalmente, lógicamente, contra la banda de delincuentes que se han agrupado, bueno, y que de alguna manera todavía se agrupan bajo las siglas de ETA. Miren ustedes, el principal principio de los periodistas es, lógicamente, contar las cosas y contar la verdad. Después se nos dicen otras cosas, se nos enseñan en las escuelas, en fin, y entre ellas, pues se nos dice que tenemos que ser objetivos, ¿verdad? Pues miren, yo sé que voy a ser, como he sido siempre en mi vida, sobre todo en estos últimos 36 años, lo que se suele decir políticamente incorrecto. Pero yo establecí desde el principio que jamás, mientras yo estuviera haciendo esta información, y créanme que si Dios me ayuda, todavía me quedan unos años, jamás se establecería una equidistancia entre los que matan y los que son asesinados, entre los que delinquen y los que combaten el delito, entre los que defienden las leyes y los que las conculcan. Es decir, no ha habido una equidistancia posible. Esto ha sido un principio general de actuación y yo sé que en algunos momentos esto no ha sido entendido, pero yo creo que a la postre es porque uno, además de ser periodista, es ante todo español.
Yo creo que la lucha contra el terrorismo ha sido, porque es uno de los grandes problemas, de los grandes males que hemos tenido en nuestra patria, ha sido una misión de todos. Unos se han incorporado de una manera, otros de otra. A unos les han tocado, pues como por ejemplo en anteriores intervenciones han tenido ustedes el honor de tener aquí en este foro al teniente coronel Várez, que está en primera línea de la lucha contra el terrorista, y otros, pues modestamente hemos hecho lo que hemos podido. Les digo que hemos intentado todos luchar contra esta organización criminal. Entonces, cuando se formó el equipo de investigación, que realmente se tenía que haber llamado equipo contraterrorista, en fin, aquello tampoco era como muy políticamente correcto, pues nos marcamos 4 objetivos y después añadiré un quinto. Cuando voy a enumerar los objetivos, no quiere decir que uno sea más importante que otro. Lo que pasa es que, en fin, hay que citarlos uno tras otro para explicárselo a los que nos están viendo. El primero de estos objetivos era destacar en todo su alcance las operaciones que realizaban las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado contra la banda terrorista ETA. Me explico. No quedarnos en las notas que, con toda la mejor voluntad, daba el Ministerio del Interior, es decir, pues, detrás de aquellas notas, como después podré explicar, había muchas más cosas. Y si la opinión pública las conocía, eso indudablemente redundaría, al tener mejor conocimiento de estos delincuentes, en, digamos, la interiorización por parte de la opinión pública de su implícita maldad. Segundo objetivo, lo mismo, los atentados. No quedarnos en la simple descripción del atentado. Créanme ustedes, y ustedes lo han vivido, que ya era bastante, ¿verdad? Sobre todo algunos atentados. Para mí todos son iguales, ¿no? Porque al final que ha habido unos asesinos y unas personas que han sido asesinadas, pero algunos han sido especialmente terribles, están en la mente de todos. Pero también detrás de esos atentados había cosas que contar, y yo se los explicaré. Tercer objetivo. Estamos hablando de la segunda década de los años 80, es decir, han pasado unos cuantos años, ¿verdad? Los presos de ETA. En fin, ya saben todos ustedes cómo ha terminado todo esto, no se lo tengo que explicar. En fin, es una cosa que en fin, produce gran tristeza, pero así ha ocurrido. Pero en aquellos momentos gozaban de grandes privilegios y digamos que eran presos de primera y los comunes como de segunda y tercera. Bueno, pues fue una labor que también hicimos nosotros para denunciarlos. Y cuarto, que a lo mejor no tenía que haber puesto los primeros. Por eso he dicho que el orden el orden de factores no altera el producto en este caso, ¿verdad? Las víctimas, las grandes olvidadas. La situación en aquellos años era absolutamente terrible, como explicaré. Y ese quinto objetivo que les he dicho es uno que realicé personalmente y que yo mire, algunos de los que me conocen lo saben y los que me van a conocer a través de esta intervención. Si algo me enseñó mi madre, que era una bilbaína enamorada de España y sobre todo de la Guardia Civil, es la humildad, ¿sabe? Entonces, yo nunca me he considerado en esto del periodismo, aunque algunas personas, ni un Robin Hood, ni una Indiana Jones, ni nada. Yo soy una persona más a la que, como creyente, lo tengo que decir, pues yo entiendo que Dios me ha encomendado esta misión. Son muchos años la que llevo en ello. Pero, en fin, este quinto objetivo fue denunciar y tratar de romper. Y perdónenme que utilice un término militar ante militares, porque lo haré entre comillas, porque es lo que quería ETA, que utilizáramos el lenguaje, porque ellos por lo visto eran militares cuando eran delincuentes. Digamos, era romper lo que era la segunda retaguardia de ETA después de Francia, que era la que habían montado y era tremenda, tanto desde el punto de vista operativo como económico, es decir, la que tenían en los países de Iberoamérica. Vale. ¿Qué teníamos enfrente
cuando empezamos nuestra labor? Pues como le explicó ya el teniente coronel Várez, y yo no voy a entrar en eso porque no lo puedo hacer mejor que él nunca, porque él es un gran experto, dentro de los distintos aparatos de ETA estaba el aparato político, del que dependía el aparato de propaganda, lo que vulgarmente hemos llamado el frente mediático. Un diario, varias emisoras, varias revistas, medios semiclandestinos, otros clandestinos, todos con el objetivo, lógicamente, de divulgar la ideología de los criminales y, sobre todo, y ante todo, desprestigiar a las fuerzas de seguridad del Estado que combatían a esta banda terrorista. Y también, que no se me olvide, porque mi familia es una de esas que conforman el colectivo ahora, hace unos días, ¿verdad? Un estudio de Buesa nos ha puesto las cifras. Ese colectivo de 180.000 españoles que tuvimos que abandonar el País Vasco sencillamente para que a mi padre no lo asesinara ETA. Entonces, todo ese frente mediático era una cosa que funcionaba para ETA como un reloj y nosotros, desde ABC, humildemente, siempre humildemente, desde el principio, pues tratamos de conformar un frente, ¿por qué no decirlo? Un frente mediático en defensa pues, de la Constitución, de nuestro ordenamiento jurídico y, claro, lógicamente, de las fuerzas de seguridad del Estado, que en definitiva tienen como misión defendernos a todos nosotros. Y singularmente en el País Vasco y Navarra en aquellos años, defendernos de un auténtico peligro y de una auténtica dictadura del terror. En definitiva, y lamento que la justicia no haya llegado todavía hasta allí, de un auténtico genocidio. Otra de las cosas que nosotros nos planteamos, y en esto hay que darle siempre, ¿verdad?, el honor al que tuvo la idea, al que tuvo la iniciativa, y fue el entonces director de ABC, Luis María Ansón, fue modificar el lenguaje con el que se informaba de la banda terrorista en su conjunto. Esto dicho ahora, ¿verdad?, en el año 2023 puede parecer una cosa que no tiene importancia, pero sí tiene importancia. El lenguaje es el que transmite las cosas. Y de cómo se digan o no se digan, quienes son los receptores de esa información, pues la interiorizan de una manera o de otra. Entonces, lo que no podía ser es que unos jóvenes vascos desconocidos ejecutaran a un guardia civil, pero por Dios, eso no podía ser. Eran unos pistoleros etarras, unos terroristas que asesinaban a un guardia civil. Estaremos todos de acuerdo. Las acciones no eran acciones, eran, al ser, en el caso de los uniformados, atentados. Y así un largo etcétera. Y nosotros nos propusimos, al principio yo creo que con gran sorpresa de otros medios, pero poco a poco, con el paso de los años, ese lenguaje, incluso el de banda mafiosa, porque ¿qué era ETA sino una banda mafiosa? En tanto en cuanto, si un empresario les pagaba, entonces le dejaban en paz, si no les pagaba, les secuestraba y le secuestraban y entonces si pagaban le dejaban y si no lo mataban. Bueno, eso en fin, es pura mafia, ¿no? En fin, banda mafiosa, en fin. Nosotros fuimos imponiendo, no porque no teníamos que imponer, sino como vulgarmente se dice en esta vida, llamando a las cosas por su nombre. Esto es verdaderamente importante. Entonces, pues esos jóvenes pues, se convirtieron en pistoleros etarras y esto. Y, en fin, y yo creo que con esto queda explicado esto del lenguaje que les digo que es verdaderamente importante el haber logrado cambiar el lenguaje que se utilizaba para informar sobre esto. Bueno, y pasamos ya a los objetivos. Entonces, si le parece, don Arturo,
para hacerlo más, no sé si, no quiero decir fácil, más ágil para los que nos están viendo, yo lo voy a hacer con unos ejemplos. Porque verdad que las cosas con ejemplos, ¿verdad? A veces pues se entienden mejor. Y se acuerdan ustedes que el primer objetivo era destacar las acciones de las fuerzas de seguridad del Estado. Y me voy a referir a la desarticulación o el servicio de información de la Guardia Civil de la entonces 513 Comandancia de Guipúzcoa, acantonada en el cuartel de Incharrondo en San Sebastián, al mando del entonces teniente coronel Enrique Rodríguez Galindo, ya fallecido, la desarticulación, como digo, del, comillas, comando, porque comando es un término militar. Yo creo que siempre deberíamos haber utilizado la palabra célula, pero eso reconozco que no conseguimos imponerlo. Pero usted, hay veces que no se consigue todo. El comando Donosti era un comando peligrosísimo y estaba integrado por 3 liberados. ¿Quiénes son los liberados? Pues ya saben, los que están al sueldo de la banda. Y acababa de cometer un atentado contra el gobierno militar de allí de San Sebastián, que no fue uno, fueron bastantes los que siempre el gobierno militar y la comandancia de Marina siempre eran, ¿verdad?, objetivos permanentes de los terroristas. Entonces, se ha dicho que los vascos no colaborábamos con las fuerzas de seguridad, eso es mentira. Muchísimos vascos han colaborado con las fuerzas de seguridad y han contribuido a que se salvaran muchas vidas. Y en este caso fue una señora la que llamó a la comandancia, al servicio de información de la comandancia de Guipúzcoa, y dijo que el automóvil que había sido utilizado para realizar aquella acción criminal contra el gobierno militar, pues que ella lo había visto salir de una bajera, bueno, quiero decir, de un garaje, de un garaje de un Renault 5, de Pasaje de San Juan, la localidad de Pasaje de San Juan. Inmediatamente, por parte de los agentes del Servicio de Información, se fue a comprobar esta aportación que había hecho esta señora, una vasca, y la basura que habían dejado los etarras, pues se descubrieron los pedazos de carrocería que habían ellos lo habían taladrado para que pudieran salir las granadas contra el gobierno militar. Estábamos en la buena pista. Lo importante era identificar a los miembros del comando y por primera vez, estamos hablando del año 87, por parte de los agentes de un grupo especial del Servicio de Información Central de la Guardia Civil, que siempre colaboraba con el Servicio de Información de las Comandancias del Norte y de Navarra, COSI, que pertenecía a la Unidad de Servicios Especiales, USE, pues un agente realmente, en fin, como todos, un valiente, compañero de bares y de todos estos, pues con una cámara, ahora verán ustedes la foto que se tomó, pues logró en una calle estrecha cruzarse con los terroristas, incluso uno de ellos le pegó incluso un empujón, pero se logró sacarle esa foto operativa que están viendo ustedes y se logró identificar al comando. Estaba compuesto, en la foto salían Rozazo y Lucía Urigoitia y después había un tercer liberado que se llamaba Estanislao de Chamorro. Bueno, ¿qué ocurría? Pues que en la basura estaban las cajas de una decena de ollas a presión. Imagínense ustedes, una decena, ¿qué es lo que suponía aquello? Pues teniendo en cuenta que utilizaban una o dos para cada coche bomba, multiplique. O sea, un auténtico peligro. El comando debía ser desarticulado con carácter inmediato. El comando se requirió la presencia de la Unidad Especial de Intervención, dada la peligrosidad de los terroristas, que hicieron una entrada, fueron detenidos sin mayores problemas los dos varones, Serro y Echauru, pero la etarra se resistió y no atendió los gritos, las voces de alto a la Guardia Civil y lejos de hacerlo,
respondió con tiros a los agentes de la UEI, uno de los cuales, pese a llevar el chaleco antibalas, recibió un impacto y varias de sus costillas resultaron fracturadas. Bueno, la fuerza actuante, como dice la Guardia Civil, pues no tuvo más remedio que, ante lo que era una agresión con disparos, repeler la agresión, y en esa agresión falleció la perra. Hasta aquí, en fin, no sé si me enrollo mucho, pero les he explicado, le he dicho que les iba a poner ejemplos. Hasta aquí una operación. Y todos los españoles de bien que nos están viendo y que a lo mejor se acuerdan de esa operación, pues ese día vieron una gran alegría, ¿verdad? Porque una había fallecido, y créanme, la Guardia Civil, ni la policía, ni la Archancha, nadie, ni los agentes de las fuerzas de seguridad, nunca quieren que haya un etarra muerto. Si es mejor que cogerlos vivos, porque siempre te pueden aportar alguna información que después sirva para otras operaciones y sobre todo para desarticular las infraestructuras que tienen esas células criminales. Bueno, pues esto. Y todo aquello que no era sino motivo de alegría, de la noche a la mañana volvemos al frente mediático, y Ansón siempre decía con gran inteligencia, ¿verdad? Y me decía, Zulo, no, bueno, porque a mí todo el mundo me llama Zulo, desde que empecé a estudiar periodismo, Zulo, no olvides que ETA tiene terminales en todos los sitios. Y yo, lo que dice Ansón, bueno, pues es verdad, tenía terminales. Y aquella operación, de la noche a la mañana, por una serie de informaciones, se convirtió en que la Guardia Civil, a la etarra esta que había fallecido, le había pegado un tiro en la nuca y a bocajarro. ¿Qué les parece? Es decir, una brillantísima operación antiterrorista del Servicio de Información de la Guardia Civil se convertía en un asesinato a sangre fría. Pero por Dios, ¿a dónde íbamos a llegar? Inmediatamente Ansón me dijo, oye, Zulo, inmediatamente para San Sebastián. Subí a San Sebastián, bueno, no sé cuántas veces. Les puedo decir que conozco todos los hoteles del País Vasco, de Navarra y del sur de Francia. O sea que tantos años ya es una cosa tremenda, ¿no? Inmediatamente subí allí, recabé las informaciones y hicimos la versión de lo que habían sido los hechos, que por cierto, después fue corroborada judicialmente y las cosas se quedaron, como vulgarmente se dice, en su sitio. Pero, y ahora es lo que yo quiero incidir, queridos amigos, no quisimos quedarnos ahí, porque se acuerdan lo que he dicho al principio, que no queríamos quedarnos en la superficie de las operaciones, queríamos ir más allá. Entonces, con muy buen criterio, la redacción de ABC y, por supuesto, a propuesta de nuestro director y de nuestro presidente, Guillermo Luca de Tena, se decidió conceder el ABC de Oro, que es la distinción máxima que concede ese periódico, el ABC de Oro. Se concede en poquísimas ocasiones a la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil. Créanme que fue un acto memorable, memorable. A mí todavía, en fin, se me erizan me emociono recordando aquel acto, los discursos y sobre todo viendo los rostros de los agentes y del jefe. Ya saben que la gente de las unidades de intervención y de los servicios de información no quieren que se diga su nombre y por lo tanto yo no lo voy a referir en este acto. El teniente coronel jefe, gran amigo mío, que el general ya ha retirado el cuerpo, recibió el ABC de Oro. Al día siguiente, perdón, quiero decir, el fin de semana siguiente, pues hicimos un gran despliegue informativo en ABC, con multitud de fotos, con gran cantidad de texto. Vamos a ver, ¿qué habíamos conseguido? ¿Qué transmitíamos con no habernos quedado en la superficie de la mera descripción del atentado? Pues al menos que los lectores de ABC, que eran cientos de miles, se dieran cuenta de que esos agentes que habían recibido el ABC de Oro eran ni más ni menos que unos héroes. Creo que nuestro objetivo estaba empezando a ser conseguido.
ser logrado, quiero decir. Con el paso del tiempo, el entonces teniente coronel de la Guardia Civil recibió también el ABC de Oro. En fin, no voy a hablar ahora de los merecimientos del general Galindo, porque están en la cabeza de todos, ¿no? Entre ellos el haber dirigido la fantástica operación de Vidar en marzo de 1992, que evitó la ola de atentados que tenía prevista ETA para los importantes acontecimientos que se iban a celebrar ese año en nuestro país, entre ellos las Olimpiadas y la Expo de Sevilla. También entonces, pues aquello fue importante y se hizo en un momento en que el general estaba siendo objeto de una brutal campaña por el frente mediático ese del que les he hablado y que, en fin, yo creo que después de aquello, por cierto, todas aquellas falsas acusaciones que se hicieron contra el general se demostraron falsas y fueron archivadas y todo esto. Pero también. Y después, ¿qué hicimos también? Para que los lectores de ABC, entonces de ABC, y después también lo hicimos en La Razón, pudieran conocer bien las operaciones y saber esto. Pues tratamos de hacernos con las diligencias policiales de las distintas operaciones. Y ahora voy a referirme también en el 1987 la fantástica operación que hizo la Comisaría General de Información de la Policía Nacional con la desarticulación, creo recordar que en el mes de enero, del Comando Madrid, al que pertenecían, entre otros, pues en fin, José Ignacio de Juan Achaos, ¿verdad? Y Troitiño Arranz, en fin, de estos hermanos Troitiño, ¿verdad? Permítame, don Arturo, el inciso. Estos, Antonio y Domingo, Domingo es el del Comando Barcelona, el de Hipercor, y Antonio es el de República Dominicana, Juan Bravo, estos atentados contra la Guardia Civil. Yo creo que entre los dos andan, si no llegan a los 50 asesinatos, les falta poco. Estos ellos se proclaman gudaris vascos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Saben ustedes de dónde son? ¿Dónde nacieron? Y por cierto, que he visitado esa comarca y es preciosa. Y les envío desde aquí un fuerte saludo a los palentinos. De Tariego de Cerrato, en la provincia de Palencia. Fíjense ustedes, esos dos palentinos que a mí y a mi familia, que tuvimos que abandonar, son los que nos representaban, esos gudaris, que, en fin, ya ven ustedes. Ellos no habían, por lo visto, digo yo, porque yo no puedo hacer aquí un ejercicio de voluntad de lo que ellos tienen en la cabeza, porque meterte en la cabeza de un terrorista es muy complicado. Pero bueno, debió ser que ellos pensaban que esa era la mejor manera de integrarse en la sociedad vasca y desde luego era la peor. Claro, cuando nosotros pusimos en ABC en boca de los terroristas, con comillas, cómo habían cometido cada atentado, en la calle Juan Bravo, en la República Dominicana, en el que fueron asesinados Aydin Estrillas y los otros militares, etcétera, 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 ello tuvo una incidencia tremenda, porque no lo estaba contando ABC, ni en este caso el Cuerpo Nacional de Policía, la Comisaría General de Información, no, lo estaban contando los terroristas. Y eso mismo hicimos cuando la Guardia Civil consiguió interceptar en la localidad sevillana de Santiponce al jefe del comando Argala, que se acordarán ustedes es un comando integrado por ciudadanos franceses que encabezaba este siniestro ser, Henri Parot. En fin, ¿qué les voy a contar? Porque de ese vamos a hablar ahora más adelante. Pues lo mismo, pues pusimos en su boca, fueron 7 días seguidos de publicaciones consecutivas en ABC, en su boca, todo cómo había entrado en ETA, quiénes habían sido sus jefes, cómo montaban las bombas, sobre todo con todo detalle, cómo hicieron el terrible atentado de Zaragoza. Y después, cómo mataron a la fiscal Tagle, a en fin, es que la lista de víctimas de este comando es interminable. Entonces, ¿qué conseguíamos con eso? Y ya termino en este punto. Pues transmitir a la opinión pública que detrás de los atentados estaban unos terroristas y que, mire usted,
No es que lo contara el periodista Zuluaga o, o sus compañeros, no, lo contaban ellos mismos. Y digo que vamos a pasar ya al segundo objetivo, porque si no, ya veo que tengo una capacidad. Don Arturo, cuando usted quiera, me corta y ya está, no se preocupe. Vamos a ver, los atentados. Me voy a referir a dos atentados en concreto, casualmente fueron en el año 87. Y el primero es el de Hipercor. Yo siempre que había un atentado y siempre que había ocasión, yo siempre me desplazaba desde Madrid a acudir la información de ese atentado. En fin, salvo que tuviéramos allí en el País Vasco, teníamos a Javier Pagola, un periodista, pues que cubría las informaciones allí, pero siempre con nuestro apoyo. María Dolores Martínez Luján, que estaba en Madrid, que también formaba parte integrante de este equipo, bueno, y otros muchos compañeros allí en el País Vasco. Bueno, pues yo me desplacé a Barcelona y después de, lógicamente, hacer la información de aquella salvajada, ¿no? con un total de 21 personas asesinadas, pues yo repasé la lista de víctimas. Y me di cuenta que había en esas víctimas una madre y dos hijas. Vaya. Y pues moví Roma con Santiago, porque Barcelona pues no es una ciudad precisamente pequeña, y conseguí localizar a la única persona de esa familia que había quedado con vida, Álvaro Cabrerizo, que falleció hace un tiempo de cáncer. Y miren ustedes, yo, como siempre he hecho, yo con un fotógrafo de ABC, de la delegación de Barcelona, pues sin acogernos, como tienen que hacer los periodistas, directamente. Nos fuimos a su casa. Este hombre regentaba un modesto videoclub y su mujer y sus dos hijas, asesinadas por ETA, pues habían ido a hacer las últimas compras, las toallas, las sombrillas, para las vacaciones, que nunca, por supuesto, disfrutaron. Entramos en su casa. Estas son entrevistas difíciles, ¿eh? Y, en fin, yo es que no sé cómo describirlo. Decir que el hombre estaba abatido es que era más. Era un hombre que lo había perdido todo. De la noche a la mañana no tenía nada. Tenía un videoclub. Pero miren ustedes, ¿y para qué tenía un videoclub? Sino para pagar el colegio de sus hijas o para pagar unas vacaciones. Eso se lo había quitado. Bueno, yo le hice la entrevista. El hombre, con todo lo que estaba pasando, consiguió contestarme a todas las preguntas. Y después, cuando me puse enfrente de la máquina, estábamos todavía en máquinas de escribir, pues mire, yo pedí, en fin, como, decía, a ver si, en fin, arriba, ¿no? que me inspirara, ¿no? Y escribí, como después con otra que les contaré, una entrevista con todo mi sentimiento y con todo mi corazón. Y aquello me salió bien. Y se lo voy a explicar por qué. Porque cuando volví a Madrid y entré en la redacción, yo vi que algunos ya, en fin, claro, ya los compañeros te empezaban a mirar, ya, ¿verdad? Este que está aquí, ¿verdad? Los que hacíamos información contra terrorista, la gente nos ayudaba, no se puede imaginar qué compañeros, tanto en ABC como en la raza. Cualquier atentado, todos los compañeros se prestaban a ayudar. Pero yo creo que nos miraban un poco como marcianos, ¿eh? Estos, que además, ¿qué les puede pasar, no? Que un día, pues que le peguen un tiro, ¿no? Pero bueno, en fin, yo se lo puedo contar y hay 854 españoles que no lo pueden contar. Y me crucé con una de las propietarias de la ABC, con Catalina Luca de Tena, y me dijo, Zulo, nos has hecho llorar. Miren ustedes, yo no quería con aquella entrevista hacer llorar a nadie. No era mi intención. Yo quería transmitir lo que quería transmitir. Después, cuando llegué a casa, pues también me dijeron, ¿verdad?, que habían llorado. Y otras personas, y me llamó mucha gente.
otro objetivo cumplido. ¿Por qué? Porque esas personas que habían leído ABC no se habían quedado con la mera descripción de esa columna de humo, ¿se acuerdan? Y aquellos cadáveres saliendo de los grandes almacenes, ¿verdad? No, es que había algo detrás. Y habían llorado. Bueno, llorar es de mujeres y de hombres, es de seres humanos. Yo, personalmente, siempre he tratado de aguantarme, pero a veces, en determinados momentos, he asistido, bueno, nunca no los he contado porque es absurdo, a tantos funerales, ¿verdad? Y no puedes evitar en algunos momentos, especialmente dramáticos, simpatizar con las víctimas, porque esto es de seres humanos. Bueno, segundo atentado al que me quiero referir es al de Zaragoza. Bueno, pues lo mismo, en cuanto tuvimos conocimiento del atentado, creo que fue hacia las 6:00 y pico de la mañana y tal, ¿no? Fue el comando francés, el de Parot. Y bueno, pues se hizo la información. Bueno, podría contar muchos detalles. Esto de, bueno, la capilla ardiente, en fin, aquellos féretros blancos, que después dio lugar a que cada vez que ETA intentaba cometer o cometía un atentado contra un acuartelamiento, en este caso de la Guardia Civil, en el que había mujeres y niños. Por eso fuimos muy criticados en ABC, por otros medios y sobre todo por la clase, por parte de la clase política, por aquello que decíamos en ABC, ETA busca ataúdes blancos. ¿Qué buscaba si no? Ellos sabían que estaban los niños allí y después decía que la culpa eran de los padres por tener hijos, por vestir un uniforme benemérito. Pero bueno, esto no puede ser. Bueno, aquí va. Y hubo mucha tensión aquí, mucha tensión. Y bueno, pues al final pues se informó y lo mismo, pues yo estuve repasando la lista de víctimas y claro, inmediatamente se me quedaron los ojos en las gemelitas, ¿verdad? En Miriam y Esther Alcaraz Barrera, que habían sido, tras el funeral, llevadas a la localidad jiennense de Torredonjimeno para recibir cristiana sepultura. Y pasé por Madrid, como decía el otro, para cambiarnos una ropa interior, ¿no? Y con un fotógrafo, con Pepe García, pues cogimos. Yo acababa de estrenar un automóvil, ¿eh? Y que bueno, ahora les contaré lo del automóvil que también tiene, hay que contar todas esas cosas. Y nos dirigimos, pero sin saber ni dónde vivían, ni haber hablado con nadie, ni con nada. Nosotros queríamos esto. Ello que les voy a contar, sé que también me consta que les va a emocionar, pero os lo tengo que contar. Porque entiendo, don Arturo, que este es el objeto de esta intervención. Bueno, en Torredonjimeno no fue muy difícil porque la gente andaluza es una gente extraordinaria. Yo he ido muchas veces a Andalucía, es que nunca me he topado con nadie que no me quisiera ayudar. Yo no sé si es que yo tengo esta cara o lo que sea, pero es que no he ido nunca, en ninguna población. Y he estado muchísimas veces, siempre la gente te quiere ayudar. Es un pueblo extraordinario, el pueblo andaluz, ¿no? Bueno, pues el caso es que tardamos, pues nada, en dar con la casa y llamamos al timbre. Claro, allí estaba, bueno, se puede imaginar la escena, ¿no? Estaba el guardia, estaba su esposa, siento, bueno, después diré el nombre, estaba la abuela y estaban otros padres. Bueno, el guardia lógicamente nos dijo que sin permiso de la superioridad no podía hablar, porque eso está en el código de actuación del Instituto Armado, y entonces entre ellos convinieron que hablara la abuela. La abuela, vamos, dijo las cosas como hay que decirlas. Y entre otras cosas, pues sus declaraciones manifestó. Miren ustedes, algunos dirán, pues eso fue un poco injusto. Oiga, que se pongan en el lugar de la abuela, que acaba de perder a 2 nietas. Dijo que más o menos que cuando, ese fue el titular de la ABC, que cuando los políticos del momento
perdieran a 2 de sus nietas en un atentado que a lo mejor se ponían de verdad en marcha para acabar con ETA. Pero nos faltaba algo. Y fueran las fotografías de las niñas. Es sin las fotos de las niñas, ese reportaje estaba cojo. La familia no quería. Costó convencerles. Yo ahí sí que les puedo asegurar que no sé, desarrollé todo mi poder de convicción y gracias a Dios lo logré. Y nos dejaron fotografiar unas fotos que les había regalado. Ahora las van a ver ustedes la portada. Y estoy seguro, y no me lo nieguen, que algunos primero cuando la vieron o cuando la han visto en cientos de exposiciones que han organizado las víctimas del terrorismo, no me digan que no se les ha congojado corazón y no han sentido una inmensa. Me dejaron fotografiar las fotos de las gemelitas que estaban vestidas de princesitas en una ¿cómo se llama? En una feliz iniciativa que había tenido el Corte Inglés de Zaragoza, pues bueno, pues para premiar a estas niñas de esta edad, unas niñas. Bueno, pues nada, teníamos las fotos. Aquello era un testimonio gráfico de primera. O sea, imagínense ustedes las fotos de las niñas que había matado este comando, además de franceses, de etarras franceses. Bueno, es que reunía todas las maldades en una, ¿no? Bueno. Y cuando terminamos la entrevista, en el descansillo del portal, la tensión que vivimos fue tremenda. Pepe, el fotógrafo, y yo nos abrazamos y nos echamos a llorar. No me importa decirlo. Porque la emoción era tremenda. Yo creo que también llorábamos de un poco de alegría. No de alegría, no, por Dios, lo he dicho mal, de satisfacción por el trabajo realizado. Total, que debían ser como las 2 de la mañana, o 2:30 de la mañana, porque es que habíamos salido hacia allí y sin comer ni nada, estábamos sin cenar, sin nada. O sea, es que el trabajo era lo primero, lo de comer y cenar o dormir, eso ya vendría en otro momento, porque lo importante era el periodismo, lo importante era el testimonio. Bueno, agarramos ese coche y yo tenía entonces un coche que resulta que nada más que tenía un circuito que alimentaba los frenos, la dirección asistida y la suspensión. Y menos mal que fue subiendo. Fíjense ustedes si me pilla bajando, como estaban todos, ¿no? Despeñaperros, pues nos quedamos, se rompió un latiguillo y nos quedamos sin frenos, sin suspensión y esto. Con la suerte, esto en fin yo lo atribuyo, pues miren ustedes, yo creo que fue el manto de la Virgen del Pilar, que es la patrona de la Guardia Civil, la que en ese momento pues seguro que nos quiso amparar, ¿no? Y la gente dice ahora, ¿verdad?, que es que ya no se ven nada más que guardias civiles en la carretera y para los radares y no sé qué, y que ya no están ahí. Es una mentira. Si, más de la mitad de los servicios que hace la agrupación de tráfico de la Guardia Civil son de carácter asistencial y humanitario. Es que, en fin, la gente yo creo que no está enterada muy bien de cuál es el trabajo de nuestro benemérito instituto. Y oiga, y es que aparecen siempre cuando uno los necesita. Y claro, yo iba con el coche a 20, a 30, porque a qué velocidad iba a ir si no tenía, y apareció la patrulla. Bueno, porque es que tenía que aparecer la patrulla. Bueno, entonces, pues yo les refería a los agentes lo que ocurría. Entonces nos escoltaron hasta una gasolinera que estaba, yo creo que ya llegando a la provincia de Ciudad Real, a Santa Cruz de Modela, me parece, o cerca de allí, ¿no? Y bueno, y en la gasolinera, pues dejamos el coche y tal. Bueno, la verdad es que había un taller, lógicamente, a las 3 de la mañana estaba cerrado. Allí el agente, yo creo que había uno que era un cabo y el otro un guardia, me dijo el cabo, no se preocupe usted, yo claro, me identifiqué, les explicamos todo lo que veníamos haciendo, y dice, no se preocupe usted, que mañana tiene su coche arreglado. ¿Cómo va a conseguir un coche arreglado? Pues oiga, el coche estaba arreglado. Ya saben eso, lo saben mucho, no sé si los marinos lo conocen, pero los aviadores se habla mucho de vampirizar, ¿verdad? Cuando hay que cambiar las piezas. Yo no sé si hubo algo de vampirización para que nosotros
pudiéramos ya por la mañana seguir nuestro viaje, ¿no? Pero estaban los carretes de las fotos. ¿Qué hacíamos con ellos? Entonces yo le manifesté al cabo, que mire, cabo, pasa esto. Estos carretes valen su precio en oro, pero tienen que estar a las 7 de la mañana en ABC, porque tienen que ser la portada del diario. Sí o sí. El cabo, con la Guardia Civil les queda gusto. Es que lo entienden a la primera. Sin problemas. Entonces, por las mallas de radio, inmediatamente, y se puso en contacto. Aprovecho la ocasión para darles una vez más mi agradecimiento a la empresa Boyaca. Saben ustedes que esta que transporta los periódicos para arriba y para abajo, y al primero de Boyaca que pasó por la gasolinera, la Guardia Civil le pidió que... Casualidad que el fotógrafo conocía al fotógrafo porque prácticamente era el que recogía los periódicos nuestros para llevarlos a algunas provincias de Andalucía, porque otras, lógicamente, los cubría nuestra edición de Sevilla, ¿no? Y, bueno, en fin, allí se le dijo que, bueno, que esa era la visión de su vida, ¿no? Y de verdad es que las fotos, pues, llegaron. Yo, cuando llegué a la redacción estaba absolutamente convulsionada. Claro, ya sabían cuál era la portada. Y yo la verdad es que se van a reír ustedes, pero es que yo no acertaba a darle las teclas. En fin, primero, no había dormido prácticamente en 2 días. No sé si habíamos tomado, allí con los guardias me parece que tomamos un café con leche, unas magdalenas, en fin, lo que había por allí. Es que tampoco cenamos, ¿no? Y desayunar, pues lo mismo, nada, es que no. Y la verdad es que, en fin, cuando uno ha pasado con una situación de tan emocional, ¿verdad? Tan brutal, pues que no he encontrado las teclas. Bueno, ahí los compañeros siempre echaron una mano y escribimos el reportaje. Y salió la portada de ABC. Y como ya la han visto ustedes tantas veces, ahora lo que no lo sabían y lo están sabiendo por primera vez, porque nunca lo había contado, lo estoy contando por primera vez en este foro, al que amablemente me han invitado ustedes, pues ya saben ustedes la intrahistoria de esto. Me consta, y vuelvo a Hipercor, que hubo gente a la que también le rodaron las lágrimas. Nosotros, insisto, no estábamos para hacer llorar a la gente. Nosotros estábamos para transmitir la verdad. Y desde luego, jamás ser equidistantes entre los buenos y los malos. Ese titular de la abuela, al que me he referido antes, sentó muy mal a algunos políticos. Y hubo uno que en el Congreso de los Diputados, yo supongo que todavía estará, no lo habrán borrado, en el diario de sesiones, en un pleno, me mandó a mí a primero de periodismo por haber hecho ese reportaje. Pues, en fin, no voy a decir el nombre del diputado porque, ¿para qué? No le voy a dar ninguna publicidad, pero me mandó a primero de periodismo. ¿Por qué? Porque hacíamos cosas que no hacían otros. Porque incidíamos en lo que teníamos que incidir. Pues miren ustedes, pues si eso realmente molestaba, yo creo que molestaba a muy poca gente, sino que realmente yo creo que la gente, hombre, estos son reportajes que no se leen a gusto, pero lógicamente se leen porque perdonen que estoy para que don Arturo no me eche la bronca, estaba pasando unas páginas, dar esos testimonios que después se repitieron, le digo, con otros atentados y que yo creo que tuvieron una gran incidencia en la opinión pública, sobre todo en los lectores de ABC y después en los lectores de La Razón. Bueno, vamos a pasar a los presos. Lo de los presos, en fin, eso era para hacérselo ver. Yo durante el tiempo estuve en Ciudad Real, hice un reportaje para ABC de la cárcel de Herrera de la Mancha, en la que en una política bastante errónea estaban concentrados casi todos los etarras, gran parte de los etarras. Y realmente eran los etarras los que mataban dentro de la cárcel, hasta el punto de que, en fin, tenían un jefe por módulo, después el jefe de prisión. Por negociar con el director de la cárcel, negociaban hasta los menos. Ya ven ustedes. En fin,
yo creo, una sabia decisión del ya fallecido Enrique Múgica, el ministro de Justicia entonces y hermano de Fernando Múgica, eh, una gran familia vasca. Conozco a sus hijos, son amigos míos. Bueno, Fernando fue asesinado, como saben, por Juan Donosti, García Bartel y toda esta gentuza. Bueno, pues estaba hablando del tema de los presos, ¿no? Y que Enrique Múgica, pues se les dispersó por las distintas cárceles de España e incluso de las islas. Aquello hizo daño a ETA, porque lógicamente si los tenía concentrados, la disciplina la podía mantener mejor. Aún así, mantuvieron la disciplina y bueno, y como ustedes saben cómo ha terminado lo de los presos, pues bueno, yo qué les voy a decir. Pues que como español pues no me siento, sobre todo después de lo que luchamos y hemos luchado y hemos seguido y lucharemos, porque esta gente está recibiendo beneficios sin colaborar con la justicia, sin pagar el dinero que deben a sus víctimas, ni siquiera pedirles perdón de verdad, no unas cartas ahí ambiguas, esto pues que hayan recibido. Pero les voy a contar una anécdota. Mire, cuando nosotros hablábamos, miren ustedes, cuando nosotros hablábamos de los privilegios de ETA, yo tenía que soportar, al día siguiente me llamaban, bueno, no voy a decir quién, pero bueno, digamos que autoridades, ¿vale? A decirme, Zulo, eso te lo van a, te lo estás inventando, no tienes ningún privilegio. Pues, en fin, para que también tengamos alguna sonrisa en esta intervención, ¿no? Pues conseguí, yo quería entrar en una cárcel en la que hubiera cargos. Yo pedí los permisos, no sé cuántas veces pedí permiso, ya cuando ya te lo dicen siempre que no, pues ya te aburres y no pides. Entonces, pues tienes que ir por otra vía, por las vías no, vamos a decir, alegales, ¿no? Yo ilegalidades no me consta haber cometido ninguna. Y además aquella, pues les voy a contar, supongo que estará prescrita, no voy a ser que ahora me vengan ahora y me pongan los grilletes, que no estaría mal. Pero en fin, la vida es así, todo hay que asumirlo, ¿no? Bueno, pues conseguí que, ya saben ustedes que los coches, en fin, valen para que se te rompa el latiguillo y bueno, y los maleteros de los coches valen para muchas cosas. En fin, yo no quiero profundizar más en el asunto. Bueno, el caso es que conseguí, bueno, esto sí que fue rizar el rizo. Un hombre entrar en una cárcel de mujeres, entrar ilegalmente en una cárcel de tarras. Bueno, esto ya en Carabanchel Mujeres. Bueno, ¿por qué? Porque yo quería ver si era verdad que tenía los privilegios. ¿Cómo privilegios? Miren ustedes, tenían allí unos arcones de estos frigoríficos. Allí estaban las merluzas del pincho, los langostinos, los centollos, etcétera, etcétera, que les mandaban sus familias. Cosas que el común de los españoles, y últimamente como la economía va como va, ya lo saben ustedes, pues tomamos por Navidad y pare usted de contar, ¿no? Pues ellos tenían, y después, yo no sé si ahora está permitido porque no he seguido la legislación penitenciaria, pero yo creo que entonces estaba prohibido, tenían un animal. Era un gato, al que no le habían puesto de nombre Agustín. Bueno, lógicamente las funcionarias de prisiones habían presentado distintas denuncias en el sentido de que, bueno, de que aquello era una cosa que no... Bueno, el gato era un gato absolutamente estaorondo, bueno, pues, imagínense ustedes alimentándose de merluza y de marisco, pues vamos, el gato no se había visto en otra. Y un día, pues en fin, misteriosamente, el gato desapareció. Y, claro, las etarras, pues, claro, ¿qué iban a decir las etarras? ¿Verdad? Pues lógicamente, pues que alguien le había hecho alguna faena al pobre menino, ¿verdad? Vaya por Dios. A lo mejor el gato lo que había hecho, que en fin, los gatos son unos animales con mucha intención y yo creo que cuando captan la maldad de la gente, al final, por mucho que les dan de comer, al final se apartan de ellas. O bueno, pasaría por allí una gata que le gustó y se marchó. Bueno, pues tienen que creerme que presentaron una denuncia contra los funcionarios.
bueno, contra quien fuera, pero indirectamente estaba dirigida contra los funcionarios de prisiones. El mundo al revés. Y la juez de vigilancia penitenciaria, cuyo nombre omito porque no quiero meterme con nadie, abrió una investigación informal que denunciamos en ABC. Era auténticamente el mundo al revés. Y yo les cuento esta anécdota. Después vi la lista que le daban a lo que se llama el mandadero en las cárceles, que es una persona que compra las cosas que le indican los presos en el exterior. Bueno, yo, en fin, oigan, yo de machista no tengo nada, ¿eh? O sea, y me conoce todo el mundo perfectamente, pero bueno, aquellas etarras, en fin, tenían, y me parece muy bien que lo tuvieran, pues, un gran gusto por las prendas íntimas de marca y que tampoco estaban al alcance del común de las españolas, ¿no? Bueno, pues, en fin, no sé. A mí aquello me llamaba mucho la atención, ¿no? Y no terminaba de... Ya digo, nosotros, en fin, aquello lo denunciamos y a mí cuando en el año 2000, quiero recordar, pues me enviaron una bomba al diario La Razón. Bueno, lo reivindicaron en el diario Gara, un grupo se llamaba Los Anarquistas, aquello era mentira. O sea, yo sé quién fueron los inductores de aquella bomba. En fin, yo intenté demostrarlo y me he quedado pues con autor desconocido, pero vamos, no lo digo lamentándolo porque aquí los que lo tienen que lamentar son esos más de 300 familias que no saben todavía quién mataron a sus familiares, ¿no? Por parte de ETA tenemos más de 300 crímenes sin conocer su autoría, ¿no? Y yo creo que aquella bomba, pues, porque denunció una serie de motines que iban a protagonizar, promovidos por ETA, iban a protagonizar una serie de presos anarquistas, pero bueno, en fin, esto se lo cuento. Pero que siempre nosotros entendimos que debíamos denunciar aquello y no me importa reconocerlo hoy, ¿eh? No tengo, y lo he dicho antes, lo digo con tristeza de español, ¿eh? Lo que he visto no me ha gustado. Los beneficios que se han dado no me han gustado y creo que no se lo merecen. Y que España no se merece eso, no deja de ser una opinión personal. Y cuarto, que quizá debería haber sido el primero, pero bueno, lo hemos puesto a su orden, las víctimas. Bueno, lo de las víctimas es que don Arturo podría estar hablando y usted ya es que me cerraba el micrófono porque es que esto, vamos, estaría hablando 12 horas. Lo de las víctimas era allí en aquellos años. Eran las grandes, no solamente las grandes olvidadas, sino también estorbaban, ¿verdad? A mí Luis María Anson me encargó expresamente que me encargara de ese asunto. Y me reuní con la Asociación de Víctimas en un restaurante de Madrid, con la Junta Directiva. Entonces no eran muchos y estaban haciendo esa asociación, ¿no? Y yo me ofrecí a ellos para hacer todo lo posible y ponernos a su disposición. Y fuimos, lógicamente, pues intentábamos darles lo que ahora se llama visibilidad, ¿no? Pero llegó la ocasión. Y fue cuando la Asociación de Víctimas del Terrorismo, a la que me referiré después, para otra cosa, pidió al Ministerio de Asuntos Sociales una partida de, no recuerdo exactamente, me parece que eran 30 o 40 millones de pesetas de los de entonces, bueno, ahora lo diré, con el fin de sufragar los gastos y sobre todo crear servicios asistenciales, ayudas a los hijos para los colegios, en fin, etcétera, etcétera. Y por parte del Ministerio de Asuntos Sociales, que entonces dirigía 40 millones de pesetas, dirigía Matilde Fernández, pues se le negó. ¿Cuál fue la reacción de ABC? No fue una reacción,
fueron 500 millones de reacciones. Se lo explico. Y nuevamente, la propuesta de la reacción de nuestro presidente, don Guillermo, y del director de María Son, pues se abrió una suscripción pública encabezada por Guillermo Luca de Tena con 1 millón de pesetas. Aquello no se lo pueden imaginar. Aquello fue una explosión. Es que había gente que iba al periódico con aquellas pensiones de miseria que había entonces a entregar 5 pesetas, o 25, o 50. Nosotros publicábamos las listas todos los días esto. Y llegamos, por eso le he dicho lo de los 500 millones de intenciones, porque llegamos a los 500 millones de pesetas que le entregamos a las víctimas del terrorismo y de esa manera pudieron echar a andar. Con el tiempo, la Audiencia Nacional dio la razón a la Asociación de Víctimas del Terrorismo y a esos 500 millones de pesetas, pues tuvieron que sumar los 540 millones de pesetas. Y ya para no alargarme, voy a referirme a lo de los entramados de Tanamérica. Es una cosa que hice yo solo porque solo la tenía que hacer. Y entonces pues hice distintos viajes a Cuba, Venezuela, México, Uruguay, etcétera. Pues, ¿cuál era mi misión? Iba armado, ojo, iba armado con una pequeña cámara Olympus, no es una cámara espía ni nada, es una cámara que había comprado en el Corte Inglés. Tenía un objetivo fantástico en el que, con el que hacía fotos y todo. ¿Cuál era la misión de esos viajes? Pues era localizar a los etarras, tratar de fotografiarlos, fotografiar sus negocios y, lógicamente, después publicarlo y que desde la Audiencia Nacional se activaran las órdenes de las peticiones de extradición. Yo creo que como consecuencia de aquellos viajes, pues conseguimos pues, que no menos de una treintena de etarras fueran traídos a España y, bueno, sometidos a un juicio justo y condenados. Me consta que no me tienen ningún cariño, yo tampoco a ellos, pero la vida es así, cuando uno coge el camino de la delincuencia, porque el periodismo de investigación, señoras y señores, está bien para investigar las corruptelas. Claro que sí. ¿Cómo no se van a dejar investigar las corruptelas? Pero hay mayor corruptela en el sentido humano, en el sentido de genocidio, que cometió ETA. La verdad, no hay ninguno. Entonces, yo lo que hice allí, algunos me decían, oye, Zulo, tú es que en esos reportajes, que ya le digo que es otra cosa de la que podría estar hablando 3 días seguidos, actuabas más como agente como una espía, agente de los servicios de información, de la fuerza de seguridad. No, yo era un periodista y soy un periodista que investigaba. Entonces, pues localicé a todos esos etarras y los hechos se pusieron en conocimiento de la Audiencia Nacional. En unos casos, en el caso de Cuba, se puede imaginar que, en fin, fue un viaje que sí, que se denunciaron muchas cosas, pero en fin, estamos esperando a que nos concedan la primera extradición y no nos la van a conceder nunca. Venezuela llegó casi, yo creo que llegó a conceder 1,5, pero muy poco. En cambio, en México sí se obtuvieron grandes resultados y en Uruguay también. Y esto es más o menos para no extenderme más porque, en fin, esto... Y yo como conclusión, lo que he tratado es de explicarles de este trabajo, tanto, por cierto, he dicho antes lo de que tenía que referirme a la OBT y no quiero dejar de hacerlo. Quería expresar mi agradecimiento tanto a la Asociación de Víctimas del Terrorismo como a la Asociación Dignidad y Justicia, la de Daniel Portero, por las condecoraciones que me han entregado hace unos meses. En fin, dicen que por el trabajo que he realizado. Muchas gracias. Yo creo que no hay mejor distinción en esta vida que la que te pueden conceder
por la misión, por cumplir con tu obligación. Y yo esas condecoraciones, como la que recibí, todas las que se ha referido usted, don Arturo, y en especial las que he recibido de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siempre que tengo ocasión las luzco con gran honor, porque para mí son pues, un reconocimiento a esa labor que he hecho y que, bueno, que más o menos he tratado de resumirles en esta exposición. Y quedo a su disposición. Muchas gracias, Jesús, por tus palabras tan emotivas. Has conseguido a mí emocionarme y te agradezco mucho todas tus palabras. Yo ahora tengo unas preguntas que te Encantado. querría hacer. Hombre, a ser posible, como ya llevamos un tiempo, Seré breve. eso, a intentar ser breves, para no alargarlo mucho, pero bueno, yo te voy diciendo. ¿Qué consecuencias tuvo para los miembros del equipo de investigación el trabajo contra ETA y cuál fue la reacción de los terroristas? Vamos a ver, pues concretamente, eh, 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 fundamentalmente que tuvimos que adoptar medidas de seguridad. Pues personas que vivían en el País Vasco tuvieron el País Vasco de nuestro equipo y pasaron a la redacción de Madrid. Esto también ha pasado en otros medios informativos, concretamente en el diario del País, que tuvieron también un atentado fallido, gracias a Dios, los compañeros del diario del País, pero bueno, pudo ser absolutamente terrible. En plano personal mío, pues yo, en estos 36 años han pasado muchas cosas y yo lo que aprendí de mi padre, pues que mi padre sí que tuvo que llevar escolta, yo nunca quise llevar escolta, porque yo entendía que, porque claro, lo había visto tantas veces que si me tenían que matar a mí, pues ¿por qué tenían que matar a los más, no? Y entonces lo que he adoptado siempre unas medidas de autoprotección, entre las que ha figurado no salir nunca en ninguna, durante 30 y muchos años, mi fotografía no ha aparecido en ningún sitio. Esto, por eso le digo que es la primera vez que lo hago, porque he preferido invitar a los terroristas, entiéndaseme, en lo de la clandestinidad. Esto, pues para mí ha supuesto un sacrificio, pero piensen ustedes en las familias, en mi familia, y en niños pequeños, pues que de repente están viviendo en un barrio y de repente tienen que vivir en otro barrio. Pero en fin, yo esto insisto, yo lo estoy contando. 854 españoles no lo cuentan. Así es, así es. ¿Y qué medidas de seguridad? Bueno, más o menos lo hemos hablado ahora, pero ¿alguna medida de seguridad aparte de la autoprotección? ¿Ha habido alguna anécdota en la que quizás... No, fundamentalmente, bueno, siempre es una norma en los servicios de información que te transmiten a los periodistas que estamos en estas circunstancias y en general a las personas que están amenazadas, es que nunca se hable de las medidas de seguridad para esto. Entonces, pues lógicamente, en los dos periódicos en los que he trabajado, pues se adoptaban las distintas, todos los sobres o paquetes, que esto pues se sometían. Después yo miraba debajo del automóvil todos los días antes de ponerlo en marcha. En algún momento, yo creo que ya se puede contar, pues tuve placas reservadas, es decir, para poder cambiar las placas. Y después, ya cuando las cosas se pusieron complicadas, pues utilizaba coches alquilados y cambiaba de automóvil cada 2 meses. Vamos a ver, ¿qué quiere decir con esto? Los terroristas no son personalistas, son la escoria de la sociedad. Su nivel de inteligencia es verdad que están dirigidas por personas, 3 o 4 al menos que conozco yo, que son bastante inteligentes. Pero ellos, los que hacen las cosas, son muy primarios y no son inteligentes. Entonces, si no se lo dan masticado, no estoy, y yo sé que me he librado de alguna precisamente porque no tenían la fotografía. Entonces, lo que tienes que hacer es no guardar siempre las mismas costumbres,
cambiar constantemente de itinerarios, cambiar de domicilio, es un auténtico lío, es un lío monstruoso. Y bueno, pues después cuando iba allí a los hoteles en el norte, pues no dormí siempre, cada noche, nada más que una noche en los hoteles, ¿no? En cada hotel. Son muchas normas, ¿no? Sencillamente, todo consiste, por resumirlo, ponérselo difícil a los terroristas, ¿no? Y ya digo, yo entendía que eso me podía pasar. Y vamos a ver, la muerte no es que nadie la pueda asumir. Yo es que tengo asumida mi muerte, no mire usted, no. Esto no se puede, uno tiene que vivir e intentar vivir. Y no, yo tengo una hija en la universidad y acaba de terminar el primer curso, en fin. Yo quiero verla cómo se gradúa. Ya sabemos que ahora, en fin, el problema de ETA ahora es un problema, entre comillas, político, ¿verdad? Pero bueno, no es el problema que teníamos. Pero bueno, lo importante es que tú preserves tu vida y sobre todo se lo pongas difíciles a los terroristas. Y yo creo que algo conseguí. Pues me gustaría que dedicara unas palabras al cuartel de Ichaurrondo y al general Galindo, que yo creo que, vamos, yo creo no, eso está demostrado, que fue el auténtico artífice para poner los cimientos de la derrota policial de ETA. Pues, mire, voy a contar. En todos estos 36 años, lo que no se puede evitar lo digo entre comillas, es que al final los agentes y el que suscribe, al final se produce una relación de amistad. Y Enrique Rodríguez Galindo era mi amigo y me consta que yo era amigo de él. Pero recuerdo la primera entrevista que tuve con él en el cuartel de Ichaurrondo, porque claro, cuando hicimos el equipo de investigación había que explicarle a la fuerza de seguridad lo que íbamos a hacer. Y me acuerdo, estuve hablando yo creo que mucho más tiempo que ahora. Estaban allí, bueno, estaba el general Galindo, varios agentes, uno de ellos, el entonces teniente Gonzalo Pérez, fallecido en atentado terrorista en Irak. Un gran guardia civil, del que guardo un recuerdo con gran cariño, en fin, un hombre excepcional. Bueno, pues yo se lo estuve explicando, ¿no? Y yo me acuerdo que Galindo me miraba así como con esa mirada que tenía Galindo, que no sabía si sí, si no, si blanco, si negro, ¿no? Y después estuve escuchando y tal, y al final me dice, vale, Zulo, pero te voy a decir una cosa. Si tú crees que vienes aquí a que te facilitemos las cosas y a que te demos noticias, estás muy equivocado. Pero sí te voy a decir una cosa. Aquí te vamos a enseñar a pensar. Por favor, quiero que se queden con la frase. Aquí te vamos a enseñar a pensar. Y es verdad. Él y sus hombres me enseñaron a pensar. Es decir, que cuando yo leía un artículo o un documento de los etarras y tal, con el paso del tiempo no me hacía falta instantáneamente. A mí me pilló un atentado presencialmente, que fue el de la Plaza de Ramales de Madrid, y había una señora allá y me dijo, pues esta es una explosión de una bombona. Y dije, no señora, esto es un atentado de ETA. ¿Y usted cómo lo sabe? Digo, bueno, ¿qué quiere usted que me cuente? No, porque claro, nada más que llegué antes que la policía. Pues, en fin, yo guardo un recuerdo no solamente del general, sino de todos los hombres y mujeres que he conocido en ese cuartel, auténtico emblema en la lucha contra el terrorismo, al que España debe muchísimo, 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 y que piensen ustedes que la comandancia de la Guardia Civil, desde la existencia de ETA, tiene 100 bajas en sus filas. No hay ninguna unidad que tenga tantas bajas. Y con eso yo creo que está dicho todo. En fin, obviamente es el cuartel más odiado, ¿no? Por los malos, pero bueno, insisto que lo vamos a hacer, ¿no? Sí, uno no puede contentar a todos, ¿no? Lo que tiene que hacer, lo único que hacen es cumplir con su obligación. Nos
nos hablaste de las víctimas. ¿Sí? No, que nos has hablado, nos comentaste un punto sobre las víctimas. ¿Cuál es la situación actual de las víctimas? Pues la situación actual de las víctimas, después de la ley que se dictó en tiempo de Aznar, la ley de víctimas, en la que el Estado se comprometía a pagar las cantidades que los etarras no pagaban. Es una cantidad supermillonaria. Hombre, eso fue importante, porque después las pensiones, todo esto, digamos que yo creo que desde el punto de vista económico se solucionan, pero en la vida no todo es su dinero. En la vida es la justicia, la reparación y la dignidad, y eso falta. Y todo lo que ha pasado durante los últimos 5 años, ¿eh? Ahora que se ha disuelto el Parlamento y nos enfrentamos a unas elecciones en el mes de julio, pues yo sé que a las víctimas les ha hecho mucho daño. Porque todas esas personas, porque claro, todas esas personas a las que se han concedido beneficios, a ellos pues no les han... Es que claro, firmaban unas cartas que no decían ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Entonces, pues realmente no les han pedido perdón ni nada y se les han concedido beneficios. Y eso es un agravio pues muy, muy duro para ellas y nosotros en la razón, ahora siempre estamos con ellos y siempre tratamos de ayudarles, pero realmente quienes tienen que ayudarles es quienes sostentan el poder político. Y yo le digo una cosa, les digo a todos ustedes una cosa. El independentismo vasco, y en concreto el independentismo de carácter violento que protagonizó ETA, nos lanza una falsa idea, una idea perversa, que las concesiones que se les dan no son irreversibles, son irreversibles. Eso no es verdad. En esta vida, salvo la muerte, todo es irreversible. ¿Vale? Entonces, lo que se ha concedido por un lado, yo entiendo perfectamente que se puede dar marcha atrás si esas personas realmente no cumplen con lo que, por cierto, dice la ley. Entonces, yo no sé, quizá, yo no sé el gobierno que va a salir del 23 de julio, eso es lo que quieran los españoles. Pero, en fin, yo espero que tengan en cuenta estas cosas y que el gobierno que venga, pues no sé, porque yo tampoco conozco el programa en este momento de los distintos partidos políticos. En fin, yo creo que se deberían plantear estas cosas y plantearse. No es cierto que lo que se le da a los separatistas sea irreversible, a los catalanes, a los vascos, a los que sea. Todo es irreversible. Reversible, quiero decir. ¿No? Y si uno no, esto, pues si hay que hacerlo, pues se hace. ¿Que hay que echarle valor? Pues para eso estamos, ¿verdad? Para echarle valor. Yo, si no hubiera estado 36 años que llevo en esto, pues me hubiera evitado muchos problemas. Me hubiera dedicado a otro tipo de sección en el periodismo, ¿verdad? Pero bueno, me toca esto y bueno, no pasa nada. Entonces, yo creo que todos tenemos que contribuir a eso y principalmente, sin duda, la clase política. Pues ojalá sea así como tú lo planteas, ojalá. Yo tengo poca fe, Yo tengo también. muy poca fe, porque de todos los que, bueno, no sé si se presentará alguno más de los que yo conozco, pero de todos los que yo conozco que se presentan, no voy a decir nada más, porque entonces ya me decanto, ¿no? No, si yo no quiero entrar en política, yo digo, Pero está claro. planteo los hechos objetivos, ¿verdad? Objetivamente, Yo creo que no hay que solamente tener veo miedo a de decir las uno, cosas, ¿no? dispuesto a tomar medidas. Los demás me parece que van con traje. Que los votantes lo tengan en cuenta. Ojalá. Bueno, por cambiar de tema, Sí. ¿alguna anécdota de todos esos viajes por América? ¿Alguna anécdota que nos puedas ahora contar? En fin. Bueno, pues, en fin, como veo que estamos terminando, pues, en fin, no voy a entrar en las anécdotas escabrosas cuando he estado
a 1,5 metros de alguna etarra y, en fin, con mi camarita. En fin, que, oiga, la gente dice, pues tú eres un valiente, es mentira. Cuando una persona, se lo digo a todos los que nos están viendo, si alguien, alguno de ustedes le dicen que es valiente, apártense de él, porque es un insensato. La valentía, como tal, no existe, es que se le llama valiente. Yo no me lo considero, es el que tiene la capacidad de aguantarse el miedo, no es otra cosa. El que se dice valiente es un insensato. Y sobre todo ustedes que pertenecen muchos a las Fuerzas Armadas, lo saben mucho mejor que yo. Ustedes es verdad que cuando les sale un valiente, en fin, dicen, cuidado, aquí vamos a irnos todos por la disciplina y cómo tenemos que hacer las cosas, ¿verdad? En fin, pero como he dicho que quiero terminar, pues esto fue en un viaje a Venezuela. Había un etarra del comando, fíjese que no me lo habían puesto al comando Poeta, vaya por Dios, esto también tiene narices. Ay, ¿cómo se llama? Fermín Viles Escobar. Bueno, este pájaro tenía una pesquería no sé si la tiene todavía, que yo no he vuelto por Venezuela hace algunos años. Miren ustedes el mapa de Venezuela, la península de Guiria. Guiria, en el lenguaje de aquellos de los nativos de allí, significa serpiente, quiero recordar, de casualidad. Y tenía una pesquería allí, una cosa. Entonces, pues fui hacia el viaje y para intentar fotografiarle a él, no lo conseguí, pero sí sus negocios y todo eso y tal. Bueno, pero les cuento el viaje. Entonces yo cogí el coche en Caracas, el avión en Caracas y me fui hasta Cumaná, que era la población más cercana, y allí pues en el aeropuerto fui a alquilar un coche y solamente había un festivo, que era el equivalente a Fiesta, el Ford Fiesta. Y entonces allí, como te dicen, pana es hermano, ¿no? Mira, pana, solamente tenemos este carro. Bueno, ¿qué vamos a ver? Y un problema. Dice, no, tiene dos. Vaya, ¿y cómo tiene dos problemas? Que pierde agua y líquido de freno. Y yo me estaba acordando de lo de Virgen Santa, de lo que nos pasó volviendo de Jaén. Digo, parece que me persiguen a mí los frenos. ¿Y no tiene usted algún coche? En fin, no. Entonces, pues nada, pues se lo alquilo. Y entonces, pues, dice, no, pero nosotros le damos 2 bidones, Y usted cuando ve que esto va rellenándolo. Bueno, entonces yo miré en el mapa, porque es que los de Bilbao, los que somos de verdad de Bilbao, yo soy de Ensanche, Y, en fin, y ojo con los apellidos vascos, porque esos de Palencia que llevan casi 50 asesinatos, los Torriño Arranz, en fin, si yo me pongo a mirar apellidos míos, veremos a ver, y algunos otros etarras, los Ruices estos y los González. Por cierto, que no tengo nada contra estos apellidos, tan honrosos y tan castellanos. Bueno, a lo que voy. Pues nada, yo miré en el plano y dije, esto lo hago yo en un par de horitas, vamos, esto no me cuesta ni nada. Jaja, un par de horitas. Bueno, pero ese no fue el problema, porque yo salgo de Cumaná con el festivo pendiente allí de las agujas y de todo esto, y a los 2 kilómetros, ¡plas!, me para la Guardia Nacional. Me digo, Zulo, las fastidiado. ¿Por qué? Les explico. Yo siempre que iba a los viajes estos, siempre hay que llevar, esto me lo han enseñado los servicios de información, lo que se llama una leyenda. Es decir, una historia que si te para un agente, si te para un etarra, que a mí hubo un etarra que me mordió, que se dice, fue allí en Venezuela, en Chichiribeche. Pero vamos, ¿y tú quién eres? Y, en fin, me salvé pues porque llevaba mi leyenda bien aprendida, ¿no? Pero yo en ese día no tenía la leyenda preparada para que me parara la Guardia Nacional, vaya por Dios. Bueno, total, que me paran allí, a los 2 kilómetros y tal. Bueno, pensé, ¿a dónde va usted? William. Y pues nosotros también. Y nada, pues vamos con usted. Claro, ¿yo qué iba a hacer? Pues nada, pues vamos. Y allí con sus fusiles de asalto se montaron en el festival. Yo, por supuesto, en fin, tratando de estar informados, yo les advertí de las circunstancias por las que
y atravesaba el automóvil. Nada, no pasa nada, no se preocupe, porque además aquí el pana sabe mucho de mecánica, o sea que aquello estaba todo resuelto. Bueno, pues nada, porque tiramos, 2 horas, 5, aquellos sí que eran de verdad, entonces, no sé cómo está ahora, aquello eran carreteras de Indiana Jones, o sea que, bueno. Pero a la anécdota. Bueno, entonces ya después, nos hicieron 5 horas con 2 de la Guardia Nacional que no hacían nada más que preguntas. Bueno, no me importa contarlo ahora. Mi leyenda era que era director comercial de una empresa de productos eléctricos norteamericana, fíjese yo que no sé inglés, pero en fin, pero que en fin, como con mi francés chapurreado, estábamos y que íbamos a instalar una fábrica siempre donde yo iba, ¿no? Y como esa leyenda me la sabía bien, me sabía bien lo de los cables, total, las centrales, bueno, eso es que vamos, me hice un experto para hablar de eso, pero claro, eso se me acabó a la hora y cuarto. Entonces, pues bueno, ¿y aquí va esta Williams? Pues claro, esto decía, ¿qué coño va a montar qué narices va a montar en Williams una central eléctrica? Si es que ya aquello es un sitio, si tienen la ocasión de ver, es un sitio maravilloso, con una mar, es una cosa fantástica, es un sitio muy, muy bonito. Y bueno, pues después les dije que es que mi abuela había sido, abuela materna, había sido una de estos vascos que habían emigrado a Venezuela y que habían tenido ahí un negocio y que había fallecido recientemente. Bueno, no había fallecido, pero no recientemente, y que yo quería hacer unas fotos porque quería localizar unas cosas. El rollo que les metí, bueno, fue fantástico. Pero aquí viene la anécdota. Entonces ya nos faltaban como 15 o 20 kilómetros y de repente vemos que están paradas la circulación en los dos sentidos y que hay un camión haciendo unas cosas muy raras. Y entonces dice uno de los guardias, voy a bajarme porque creo que es que hay un poste, y que el camión pues no lo puede quitar. Entonces, lógicamente, el guardia, pues en fin, por el cumplimiento de su obligación, pues ahí te lo guarda. Sí, poste, una anaconda, una serpiente anaconda, que era de tal tamaño que la cola no se le veía. Y el pobre animal porque, en fin, el pobre animal, estábamos llegando a Williams, una zona pantanosa, en los dos sitios, y el animal había querido pasar, y entonces el camionero, pues, había conseguido atrapar con las ruedas la cabeza de la anaconda y estaba pivotando sobre ella para matarla y la mató. Y nosotros, pues, yo nunca había tenido esa ocasión, pues con el festiva que perdía líquido de frenos y agua, pues les puedo contar que pasé por encima de una anaconda. ¿Qué les parece? Entonces yo, cuando volvió el guardia, militar, al automóvil para ya llegar a William, yo le dije que no me parecía bien, ¿no? Lo que estaba haciendo el camionero, porque en definitiva el animal lo que había intentado es pasar de un sitio a otro, no parecía que hubiera, además por el tamaño del animal, pues, bueno, el tamaño era impresionante, pero no sé, que esos te atacan pues desde los árboles cuando estás despistado, pero en una carretera no te enganchan. Y entonces, claro, me explicaron los dos agentes que se habían producido algunos incidentes gravísimos en que este tipo de serpientes habían atacado niños y que la población de la zona estaba muy sensibilizada contra este tipo de animales y que por eso ocurrió. Y entonces, pues nada, sí les puedo contar, Arturo, pues que era aquel coche que perdía líquido de frenos y agua, como en Despeñaperros, en el año 87. Pues en fin, pasamos por encima de una anaconda. Bueno, yo en cierto modo, y por hacer un pequeño, en fin, jugar un poco con las palabras, pasaste por encima de una anaconda y por encima de otro monstruo más grande todavía, que es el monstruo del terrorismo, que además, Sí, terrorismo que trabajas el tema del terrorismo yihadista, sí, claro. efectivamente, y que no quiero despedirme sin pedir que igual podamos volver a encontrarnos para hablar de ese tema, porque la Sí, pero verdad es yo lo que que puedo decir, don Arturo,
solamente una frase, porque ya sé que esto está siendo largo, es que le quiero transmitir a los que nos están viendo que el yihadismo, yo precisamente antes escribía mucho y ahora estoy escribiendo cada vez menos porque aquí no se trata de alarmar a nadie, ¿eh? Después las alarmas, en fin, hemos tenido lo de Algeciras hace poco tiempo y ahora resulta, sí, una pequeña reflexión sobre Algeciras. Resulta que, con todos mis respetos a los señores forenses de la Audiencia Nacional, ahora resulta que el autor es un enajenado mental. ¿Vale? Vaya. Entonces, ahora mi pregunta, lanzo simplemente la pregunta. En el mes y medio en el que estuvo consumiendo de manera compulsiva propaganda yihadista, ¿ese señor estaba en su sano juicio o no estaba en su sano juicio? Pues vengan conmigo que parece que estaba en su sano juicio. Es decir, consumía voluntariamente propaganda yihadista. Y el consumo es como la droga, o yo qué sé, otro tipo de drogas. Eso te lleva finalmente pues, a cometer esos actos, pero en fin, yo creo que eso lo deberían tener en cuenta. En fin, otro día si quiere hablar de yihadismo y si estamos terminando, don Arturo, no quería hacerlo sin expresar desde lo más hondo de mi corazón, terminar con un viva la Marina, con un viva el Rey y un viva España. Pues viva las tres cosas, el rey, la marina y por supuesto España. Y esperamos volver a hablar contigo en Cuando otra usted charla, quiera. efectivamente, en breve tiempo. Cuando encontremos un hueco ambas partes, Estupendo. nos volvemos a reunir y a conocer de mano directa pues toda esa problemática tan actual y tan peligrosa, por cierto. Pues un abrazo y muchísimas gracias. A su disposición.